Imagina esta escena, estás en una reunión familiar o con amigos. La conversación fluye tranquilamente hasta que alguien menciona el feminismo. De repente, el ambiente cambia. Las voces se elevan, las caras se tensan, y lo que era una charla agradable se transforma en un campo de batalla verbal. ¿Te resulta familiar? No estás solo. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más explosivos de nuestro tiempo, y no pretendo decirte qué pensar sobre el feminismo. Lo que quiero es algo mucho más valioso, entender por qué nos resulta tan difícil hablar de ello sin acabar en bandos enfrentados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué personas inteligentes y bien intencionadas acaban gritándose cuando discuten sobre feminismo? ¿O por qué después de estas conversaciones a menudo nos sentimos más distanciados en lugar de más unidos? ¿Qué está pasando en nuestros cerebros que convierte estas discusiones en verdaderos campos minados emocionales? La respuesta tiene menos que ver con política y más con cómo funcionan nuestras mentes. Como dijo la neuróloga Lisa Feldman Barrett, tu cerebro no está simplemente reaccionando al mundo, está constantemente prediciendo qué hay allí fuera. Y cuando se trata de temas cargados de valores como el feminismo, estas predicciones están profundamente influenciadas por nuestra identidad y experiencias. En este vídeo, te llevaré a un viaje fascinante a través de la ciencia detrás de nuestras conversaciones más difíciles. Te prometo que al final, tendrás herramientas concretas para navegar estas aguas turbulentas con mayor serenidad y efectividad, independientemente de cuáles sean tus opiniones personales sobre el tema. El feminismo no siempre fue un tema tan divisivo. Lo que comenzó como un movimiento por derechos básicos como el voto o la propiedad ha evolucionado en algo mucho más complejo, para muchos, personal. Hoy, cuando hablamos de feminismo, no estamos simplemente discutiendo ideas abstractas, estamos tocando fibras de identidad, experiencias de vida y visiones fundamentales sobre cómo debería organizarse la sociedad. La investigación en psicología política muestra que cuando las personas se identifican fuertemente con un grupo ideológico, ocurren varios fenómenos interesantes. Comenzamos a ver a nuestro propio grupo como diverso y matizado, pero al grupo contrario como homogéneo y extremista. Interpretamos las mismas acciones de forma diferente según quien las realice, un fenómeno conocido como sesgo de atribución. Incluso percibimos hechos básicos de manera diferente dependiendo de si apoyan o contradicen nuestras creencias previas. La neurociencia cognitiva ha hecho descubrimientos sorprendentes en este campo. Utilizando resonancia magnética funcional, investigadores como Drew Westen de la Universidad de Emory han demostrado que cuando se presentan a las personas evidencias que contradicen sus creencias políticas, no se activan las áreas cerebrales asociadas con el razonamiento, sino las relacionadas con la regulación emocional y la resolución de conflictos. En otras palabras, nuestro cerebro trata las amenazas a nuestras creencias ideológicas casi como amenazas físicas. Y esto explica por qué las discusiones sobre feminismo pueden volverse tan rápidamente emocionales y defensivas. Para entender mejor por qué el diálogo sobre feminismo es tan complejo, necesitamos profundizar en los mecanismos psicológicos que actúan como barreras invisibles. Este es posiblemente el sesgo cognitivo más estudiado y relevante para nuestro tema. No solo buscamos activamente información que confirme lo que ya creemos, sino que somos mucho más críticos con la información que contradice nuestras posiciones. Si ya tienes una opinión formada sobre el feminismo, inconscientemente filtrarás la realidad para reforzarla. Por ejemplo, si crees que el feminismo actual es exagerado, es probable que recuerdes y compartas más fácilmente noticias sobre casos extremos, ignorando los ejemplos moderados y razonables. Si crees que el antifeminismo es un problema grave, tenderás a notar y recordar principalmente casos de discriminación, prestando importancia a los avances conseguidos. Cuando discutimos en grupos de personas que piensan como nosotros, lejos de moderar nuestras posiciones, tendemos a volvernos más extremos. Este fenómeno, documentado extensamente por investigadores como Cass Sunstein, explica por qué las comunidades online dedicadas a discutir feminismo, tanto a favor como en contra, suelen desarrollar posiciones cada vez más radicales. Las redes sociales amplifican este efecto al crearnos burbujas informativas donde principalmente vemos contenido que resuena con nuestras creencias previas. Como demostró el psicólogo Jonathan Haidt, no razonamos como científicos buscando la verdad, sino como abogados defendiendo una posición preestablecida. Este razonamiento motivado es especialmente poderoso en temas cargados de valores morales, como es el caso del feminismo. Un estudio revelador de Duncan mostró que cuanto más educadas e inteligentes son las personas, más hábiles son para encontrar razones que apoyen sus creencias políticas previas. Paradójicamente, mayor capacidad intelectual no nos hace más objetivos, sino mejores para justificar nuestros sesgos. Cuando debatimos sobre feminismo, a menudo no respondemos a lo que la otra persona realmente dice, sino a una versión simplificada y distorsionada de su argumento.
Este hombre de paja es mucho más fácil de derribar, pero nos aleja de un diálogo genuino. Por ejemplo, reducir el feminismo a odio a los hombres o la crítica al feminismo a querer mantener la opresión son ejemplos claros de esta falacia que impide la comprensión mutua. Tendemos a sobreestimar cuántas personas comparten nuestras opiniones y valores. Este efecto, combinado con la creciente segregación ideológica en nuestros círculos sociales y digitales, nos hace percibir las posiciones diferentes a la nuestra como más minoritarias y extremas de lo que realmente son. Según investigaciones de la psicóloga Elizabeth Levy-Palek, esta percepción distorsionada del consenso social tiene efectos profundos en cómo juzgamos la legitimidad de diferentes posiciones en debates como el feminismo. El costo de la falta de diálogo. La polarización en el debate sobre género y feminismo tiene consecuencias que van mucho más allá de discusiones incómodas en redes sociales o cenas familiares. Los estudios en ciencias políticas y sociología han documentado varios efectos negativos. Cuando el debate se vuelve tan polarizado que el compromiso se ve como traición, se vuelve prácticamente imposible avanzar en políticas públicas que aborden problemas reales. Estudios longitudinales muestran que la polarización extrema conduce a estancamiento legislativo y soluciones subóptimas. La psicóloga Karen Stenner ha documentado cómo la polarización política severa deteriora las relaciones interpersonales y comunitarias. Cuando las personas perciben a quienes piensan diferente no solo como equivocados sino como moralmente defectuosos, la confianza social, ese pegamento invisible que mantiene unidas a las sociedades, comienza a disolverse. La polarización nos empuja hacia explicaciones simplistas de fenómenos complejos. La discriminación de género, los roles sociales, las diferencias biológicas y culturales son temas multifacéticos que requieren análisis matizados. Sin embargo, el debate polarizado lo reduce a eslóganes y posiciones binarias. Quizás lo más trágico es que personas que podrían trabajar juntas para resolver problemas concretos acaban enfrentadas por etiquetas y posicionamientos ideológicos. El sociólogo Ralph Wheeler ha demostrado que reformular argumentos en términos de valores compartidos puede construir coaliciones sorprendentemente amplias en temas divisivos. Las neurociencias y la tribalización. Los avances en neuroimagen han revelado aspectos fascinantes sobre cómo procesamos la información política e ideológica. Estudios utilizando resonancia magnética funcional han mostrado que cuando evaluamos argumentos políticos, activamos circuitos cerebrales diferentes dependiendo de si los argumentos concuerdan o no con nuestras creencias previas. Cuando la información confirma lo que ya creemos, la procesamos principalmente en áreas relacionadas con la recompensa y el placer. Cuando la contradice, activamos áreas asociadas con la evaluación negativa y el procesamiento de amenazas. El neurocientífico Jay Van Bavel ha demostrado que la identificación con grupos ideológicos puede alterar incluso procesos perceptuales básicos. En sus experimentos, la afiliación grupal afectaba cómo los participantes percibían rostros y evaluaban acciones ambiguas. La amígdala, estructura cerebral central en el procesamiento del miedo y la amenaza, muestra mayor activación cuando nos exponemos a ideas que desafían profundamente nuestras creencias identitarias. Este secuestro amigdalar explica por qué las discusiones sobre feminismo pueden activar respuestas de lucha o huida desproporcionadas para el contexto de una conversación. Investigaciones recientes sugieren que la indignación moral activa los circuitos de recompensa del cerebro similar a otras adicciones. Las redes sociales han perfeccionado la capacidad de provocar y monetizar esta indignación, convirtiéndola en una fuerza destructiva para el diálogo. Como explica la neurocientífica Mali Krakit, la indignación moral en línea es como la comida rápida, fácil de consumir pero no muy nutritiva para nuestras comunidades. Reconstruyendo el diálogo, un enfoque científico. A pesar de los desafíos descritos, la ciencia también nos ofrece caminos concretos hacia un diálogo más constructivo. Hace más de medio siglo, el psicólogo Gordon Allport propuso que el contacto entre grupos en condiciones adecuadas, estatus igual, metas comunes, cooperación intergrupal y apoyo institucional, reduce el prejuicio. Investigaciones posteriores han confirmado y refinado esta hipótesis. Un estudio de la Universidad de Stanford mostró que conversaciones breves pero personales entre personas con visiones opuestas sobre temas como los derechos trans reducían significativamente la hostilidad intergrupal. La clave no era discutir directamente sobre política, sino conectar como seres humanos. Estudios en resolución de conflictos demuestran que la escucha genuina, no solo esperar tu turno para hablar, transforma fundamentalmente las dinámicas de conversación. Técnicas específicas como parafrasear lo escuchado antes de responder. Hacer preguntas genuinas de clarificación. Reconocer puntos válidos aunque no se esté completamente de acuerdo. Han mostrado efectos significativos en la calidad del diálogo en temas polarizados. La psicóloga social Barbara Fredrickson ha investigado cómo las emociones positivas como la curiosidad amplían nuestro repertorio de pensamiento-acción y construyen recursos personales duraderos.
La curiosidad genuina sobre por qué otros piensan diferente funciona como antídoto para la defensividad automática. Las investigaciones del psicólogo moral Jonathan Haidt han demostrado que diferentes ideologías políticas priorizan distintos valores morales. Sin embargo, valores como la justicia, la protección contra el daño y la libertad están presentes en casi todos los sistemas morales, aunque con diferentes énfasis. Comenzar las conversaciones difíciles identificando estos valores compartidos crea una base de confianza que facilita el diálogo posterior sobre desacuerdos. El psicólogo Philip Tetlock ha estudiado extensamente las características de los superpronosticadores, personas excepcionalmente buenas para predecir eventos futuros. Una característica clave es la complejidad cognitiva, la capacidad de considerar múltiples perspectivas e integrar ideas aparentemente contradictorias. Esta complejidad puede desarrollarse mediante prácticas como exposición deliberada a puntos de vista diversos. El ejercicio de argumentar posiciones con las que no estamos de acuerdo. La práctica del pensamiento contrafáctico, ¿qué pasaría si lo contrario fuera cierto? Un nuevo camino, feminismo dialógico. El feminismo, en su rica historia, ha sido siempre diverso y multifacético. Lo que algunas teóricas contemporáneas como Marina Garcés han llamado feminismo dialógico representa un enfoque particularmente prometedor para superar las dinámicas polarizadoras. Este enfoque reconoce que no existe una única forma de ser mujer o de ser hombre. Las experiencias de género están profundamente influenciadas por la intersección con otras dimensiones como la raza, la clase social, la orientación sexual, la religión y la cultura. Un feminismo dialógico reconoce esta diversidad sin jerarquizar experiencias. Las diversas formas de opresión y privilegio no operan aisladamente sino en complejas intersecciones. Como señaló Kimberlé Crenshaw, creadora del término interseccionalidad, una mujer negra no experimenta el sexismo de la misma manera que una mujer blanca, ni el racismo de la misma manera que un hombre negro. Un feminismo dialógico reconoce que nuestro entendimiento de la igualdad y la justicia de género se enriquece mediante el diálogo entre perspectivas diversas. Como señaló la filósofa Sheila Ben-Habib, necesitamos un universalismo interactivo que reconozca la pluralidad de modos de ser humano. La filósofa y activista Bell Hooks argumentó que el diálogo auténtico es en sí mismo una práctica feminista, porque desafía las relaciones de poder tradicionales basadas en la imposición y el monólogo. Al principio de este vídeo, te planteo una pregunta: ¿es realmente imposible dialogar sobre feminismo? Después de explorar la ciencia detrás de nuestras divisiones y los caminos hacia el entendimiento, creo que podemos responder con un esperanzador no. No, no es imposible. Es difícil, desafiante, a veces incómodo, pero profundamente necesario y posible. Imagina un futuro donde podamos hablar sobre igualdad de género desde la curiosidad en lugar del miedo, desde la complejidad en lugar de la simplificación, desde el deseo de entender en lugar del afán por vencer. Este futuro no es una utopía inalcanzable, está a nuestro alcance cada vez que elegimos una pregunta genuina sobre una acusación, cada vez que buscamos lo que nos une antes que lo que nos separa. La próxima vez que te encuentres en una conversación tensa sobre feminismo, te invito a intentar algo diferente. Respira profundo y recuerda que detrás de cada opinión hay una historia personal. Busca entender antes que ser entendido, pregunta por qué la otra persona piensa como piensa. Identifica valores compartidos antes de enfocarte en los desacuerdos. Reconoce la complejidad del tema y la legitimidad de diferentes perspectivas. Y quizás lo más importante, mantén la humildad intelectual para reconocer que tu propia visión podría ser incompleta. Como dijo la antropóloga Margaret Mead, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo, de hecho, es lo único que lo ha logrado. Cada conversación difícil pero respetuosa que tenemos sobre temas como el feminismo es un pequeño acto de cambio cultural. Si este vídeo te ha resultado valioso, me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. ¿Has tenido alguna conversación particularmente constructiva o destructiva sobre estos temas? ¿Qué estrategias te han funcionado? Tu experiencia podría ser justo lo que otro espectador necesita leer. Y si te gustó este análisis desde la psicología y la neurociencia, tengo buenas noticias, hay mucho más de esto en el canal. Te invito a suscribirte y explorar otros vídeos donde aplico este enfoque científico a temas relevantes de nuestra vida cotidiana. Especialmente te recomiendo el vídeo sobre la psicología de la polarización y cómo tener conversaciones difíciles, que complementan perfectamente lo que hemos discutido hoy. Gracias por acompañarme en esta exploración. No olvides activar la campana para recibir notificaciones, y nos vemos en el próximo vídeo de Nómadas de la Psicología, donde seguiremos aventurándonos juntos por los territorios más fascinantes y complejos de la mente humana.